Gravitación y plano inclinado. Antes de resolver nuestro ejercicio, debemos tener en cuenta las definiciones de los temas a tratar en este. El primer tema a tratar es la gravedad. La gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia el centro. También se trata de la fuerza de atracción de los cuerpos en razón de su masa. El plano inclinado. Plano inclinado es una máquina simple que permite subir objetos realizando menos fuerza, formando un ángulo agudo con el piso. Además, se utiliza para elevar los cuerpos a cierta altura. La fuerza. La fuerza es una acción que puede modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Fuerza de rozamiento. Bueno, en el ejercicio de hoy no vamos a usar la fuerza de rozamiento, pero más sin embargo es muy importante conocer el concepto de esto. La fuerza de rozamiento aparece cuando hay dos cuerpos en contacto y aparece una fuerza de contacto que se opone al movimiento. La fuerza resultante. Fuerza resultante es una acción tal que aplicada sobre un cuerpo modifica su velocidad mediante una aceleración. Es un vector n, es decir, n mayúscula. Por lo tanto, decimos que su unidad de medida es newtons. Aceleración. La aceleración es la rapidez que toma la velocidad, es decir, la velocidad por unidad de tiempo. Su unidad de medida es metros sobre segundo cuadrado. La tensión. La tensión es el estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. De acuerdo a las definiciones anteriores, procedemos a la realización de nuestro ejercicio. Nuestro problema nos dice lo siguiente: calcular para el sistema de la figura su aceleración y la tensión en la cuerda si su masa 1 es igual a 8 kilogramos, su masa 2 es igual a 12 kilogramos y su ángulo del plano inclinado es de 30 grados. De acuerdo a lo anterior, lo que va a suceder con nuestra figura o lo que vamos a ilustrar va a ser lo siguiente. Como podemos apreciar por la condición de que la masa 2 esté sobre un plano inclinado y sea más pesada que la masa 1, por sí va a arrastrar a esta masa 1, y ya que se encuentra en una polea, esto va a provocar una tensión tanto en la masa 1 como en la masa 2. Vamos a observar. Ahora identificaremos las fuerzas, tanto en X como en Y del plano horizontal. Bueno, las fuerzas que actúan en X va a ser únicamente la tensión. Bueno, las fuerzas que actúan en Y va a ser la normal y el peso. El peso es más conocido como la fuerza gravitacional y este movimiento va a ser lo siguiente. Como se puede observar, este peso o esta masa que estamos ilustrando acá, esta es la masa 1. La masa 1 se va a mover sobre el plano de X, es decir, sobre todo el eje X. A eso se le llama plano horizontal. Vamos a identificar las fuerzas, tanto en X como en Y del plano inclinado. Bueno, las fuerzas en X del plano inclinado va a ser la tensión. La tensión también utilizada acá, ya que estamos tratando el ejercicio de poleas. Entonces, esa va a ser la única fuerza que va a actuar en el eje X. La fuerza que va a actuar en el eje Y va a ser el peso, o más conocida como la fuerza gravitacional, como se dijo anteriormente. Y la normal, también la podemos ver que actúa sobre el eje Y. Y lo que va a suceder con nuestra animación es lo siguiente. Podemos observar que es un plano inclinado, se va a mover sobre un plano inclinado, como pudimos apreciar. En base en lo anterior, vamos a identificar ahora las ecuaciones de tanto la masa 1 como la masa 2 de la siguiente manera. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Pero podemos observar acá, nos están pidiendo la aceleración. Entonces, en un punto nos piden la aceleración y en el otro punto nos piden la tensión.
podemos apreciar que las fuerzas que actúan en X solo va a ser una fuerza, es decir, esta tensión, la tensión de esta masa. Entonces, tanto aquí tenemos que hallar la aceleración, tanto en el plano horizontal como en el plano inclinado. De acuerdo a esto, la aceleración va a ser la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque como la masa 1 y la masa 2, la aceleración va a ser la misma. Entonces se dice que va a ser la aceleración total o la aceleración del sistema. Y aquí podemos hallar esta ecuación, que tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora vamos a hallar las ecuaciones en el plano inclinado. Bueno, en el plano inclinado va a ser la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. La ecuación en el eje X es peso 2 en X menos la tensión igual a la masa 2 por aceleración. Bueno, entonces vamos a hallar este peso 2 en X, es decir, peso en X. Por lo tanto, entonces aquí vamos a identificar las fuerzas, una fuerza en el eje X, que es la tensión, las fuerzas en el eje Y, que va a ser el peso, y la normal. De acuerdo a esto, vamos a hallar WY, que va a ser igual o va a caminar por el mismo plano de la fuerza normal, y WX, que va a caminar por el mismo plano de la tensión. ¿Para qué utilizamos esto? Más adelante se va a explicar. Esas dos fuerzas que dijimos anteriormente, WY y WX, es decir, peso en Y y peso en X, las vamos a utilizar para hacer nuestras fuerzas, para identificar nuestras fuerzas. ¿Cómo vamos a identificar nuestras fuerzas? Con algo muy conocido que es el triángulo de fuerzas. Como podemos ver acá, esta WX va a ser igual a WX, es decir, van a caminar por el plano de X, el peso X, y este peso en Y va a caminar por el peso de Y. Entonces, tanto aquí como aquí va a ser la misma, y el peso va a ser la hipotenusa. Entonces, como podemos apreciar, se nos forma un rectángulo. En el interior de este rectángulo podemos encontrar dos triángulos rectángulos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a usar este triángulo que estamos subrayando para identificar las fuerzas en X o WX, que es lo que nos están pidiendo en la ecuación o lo que vamos a hallar. Entonces, tenemos que el ángulo es de 30 grados. Este ángulo es el mismo ángulo del plano inclinado. Entonces, tenemos el peso. El peso es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, por lo tanto, podemos apreciar WX, que es esta línea, y el ángulo que se nos forma acá. Como podemos apreciar, WX o peso X es el opuesto al ángulo. Entonces, la ecuación nos va a quedar, o WX nos va a quedar de la siguiente manera. El peso es la hipotenusa por el seno de 30 grados, es decir, es la hipotenusa por el seno del ángulo igual al cateto opuesto, que es lo que tenemos que hallar. Ya hallamos este WX en la masa 2, por eso lo llamamos W subíndice 2 de X. Entonces, para hallar el peso se necesita una ecuación. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, al despejar esta ecuación nos queda tensión igual al peso subíndice 2 por el seno de 30 grados, que es el ángulo, menos la masa 2 por la aceleración. De acuerdo a las dos ecuaciones anteriormente dichas, vamos ahora a resolver las preguntas o lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pide en un principio hallar aceleración y hallar la fuerza de tensión. Bueno, entonces, despejando la ecuación, vamos a igualar las dos ecuaciones. La aceleración nos queda despejada de la siguiente manera. El peso subíndice 2 por el seno de 30 grados dividido la masa 1 más la masa 2. Esta aceleración va a ser la aceleración del sistema, tanto en la masa 1 como en la masa 2, es decir, va a ser igual para las dos masas.
Esa aceleración nos da que es 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a despejar luego la tensión. La tensión la vamos a utilizar esta ecuación para despejar la tensión igual a masa 1 por la aceleración. Tensión igual a 23,52 newtons. De acuerdo a esto, ya queda resuelto nuestro ejercicio. Espero hayas aprendido y te espero en mi canal. Gracias.